Entonces, ese estado en ese espacio que me permite, antes de llegar al computador, al razonamiento, puedo, desde mi propia esencia, desde mi propio estado de autoobservación, de autoconciencia, recibir el estímulo y producir respuestas no conflictivas. Este sería lo que llamaríamos la atención consciente, que la podríamos definir como atención plena, como definirla en parte como la actividad integrada de los 5 sentidos. El cerebro está hecho para interpretar la realidad simultáneamente. Y vamos a ver una práctica para ir desarrollando esa capacidad cerebral de percibir, ver, oír, sentir al mismo tiempo. Y los invito, al término de la conferencia, a que hagan el ejercicio y vean qué pasa. Qué pasa en su percepción, qué sienten cuando, después de la explicación, entender qué pasa en mí cuando busco la manera de ver, oír y sentir al mismo tiempo. Pero para eso, aquí no tengo procesador. Por eso se habla de no pensar, por eso se nos dice no juzgar, se nos dice no aceptar, se nos dice no rechazar. Cuando hay una señal, cuando hay una impresión, no la acepte, no la rechace. ¿Y por qué creen que nos dicen que no la aceptemos y la rechacemos? Porque para aceptarla o rechazarla tiene que intervenir el proceso del pensamiento. Porque cuando yo rechazo algo, ese rechazo viene del producto razonativo que me hace ver que eso que estoy viendo no coincide con lo que consideraría que debía ser. Entonces, lo que se trata de evitar es el proceso razonativo. Cuando hablamos de esto, no quiere decir que no debamos reflexionar, estamos hablando del proceso de vivir el momento, de producir en nosotros ese estado conscientivo de estar presentes, de sentirnos aquí y ahora. Entonces, cuando el profesor, el instructor, nos dice, no rechace, no juzgue, lo que me está diciendo es, no piense. No quiere decir que no reflexione, sino que no califique con los conocimientos previos del pasado, no califique el presente. Véalo, póngase en contacto con la realidad. Cuando me dicen que no estoy en contacto con realidad, es eso. Vamos a ver algunas gráficas para ilustrar, es no estar en contacto con la realidad. Como el pensamiento mecánico, el pensamiento impide entrar en contacto con la realidad. Entonces, esto sería un diagrama de lo que podríamos llamar vivir el momento, aquí y ahora, en autoobservación, en autoconciencia, recibo los estímulos, lo interpreto desde mi estado presente y produzco una respuesta no conflictiva, una respuesta serena. Y ese estado de autoobservación, estar aquí, no hay desgaste de energía, se optimiza la energía, todo se mueve con energía, pero no hay desgaste, es un uso óptimo de mi energía psíquica. No produce traumas, ni recuerdos mortificantes, ni hay memoria mortificante. Es un vivir aquí y ahora. La vida se desenvuelve de instante en instante, dice Samael en una de sus obras. La vida se desenvuelve de instante en instante. Cuando nos detenemos para analizarla, la matamos. Porque quiero mirar el presente con los conocimientos del pasado. Eso pasa como el niño que quiere ver, que tiene un trompo. Trompo es un objeto con una cabulla o pita que envolvemos
lo tiramos y lo hacemos girar. Y el niño que quiere ver por qué gira el trompo, coge y lo para. Él ya no está viendo el fenómeno de girar, entonces pierde la oportunidad. La vida se desenvuelve de instante en instante. Cuando nos detenemos para analizarla, la matamos. Hablando del proceso del despertar, de vivir el momento aquí y ahora. Y esa función de vivir el momento aquí es una función cerebral, pero está atrofiada en nosotros los humanos. Porque desde la escuela, desde la educación que recibimos, la mayoría fue por adultos, lógicamente también, dormidos inconscientes, como nosotros, y desde pequeño comenzamos a imitar actitudes inconscientes, actitudes mecánicas de los adultos con quienes nos relacionamos, en el colegio, en la casa, en la televisión, etc. Entonces, es una función cerebral que es necesario reactivar. Es lo que se llama el sentido de la autoobservación. Los que en algún momento han podido experimentar eso de sentirse que es parte del todo, que soy uno, que el todo es todo y yo soy parte del todo. Cuando uno percibe eso en algún momento como fruto del esfuerzo por despertar, se da cuenta que la autoobservación es un sentido. Está ahí, está atrofiado. Por eso estoy de acuerdo con Samael cuando decía que era un sentido. Entonces, de ese entender, ese proceso de autoobservación, de darme cuenta que soy mecánico en mi comportamiento normal, surge de esa comprensión, de ese insight, la necesidad de reaprender a percibir, de aprender a ver, de aprender a comportarme en la vida, en los movimientos que haga y en las acciones que yo haga. Y esa es una responsabilidad, regenerar esa función cerebral. Debemos. ¿Y cómo se regenera? Con el entrenamiento, con la práctica permanente. Pero aquí tenemos que incluir otro ingrediente que es el autorrecuerdo. Si yo no me recuerdo, si no me estoy recordando, pues no tengo la posibilidad de autoobservarme, de hacer el esfuerzo, de hacer el intento por autoobservar, porque no me recuerdo, estoy identificado con el pensamiento. Estoy mecanizado totalmente. Entonces, el objetivo y la práctica principal de la práctica de despertar que nos han enseñado en la escuela, que nos dicen en la escuela gnóstica, la práctica de sujeto, objeto y lugar, para iniciar, para comenzar el proceso de autoobservación. Primero, ese sujeto, objeto y lugar es un ejercicio intelectual, de recordar hacerlo, pero de practicarlo, ese conocimiento intelectual se va convirtiendo en un comportamiento, se va convirtiendo en un hábito, en algo que ya no es sujeto, objeto y lugar, sino que es todo, una sola acción que me permite vivir y sentirme en el momento, aquí y ahora. Entonces, la primera práctica, lo que les sugeriría es sentir el peso. Sentir el peso es percibir la fuerza de la gravedad, la gravitación. La gravitación universal se manifiesta como peso. Es sentir el peso. Estoy aquí y ahora. Si voy caminando, voy sintiendo mis pies en el piso. Sin intervenir el pensamiento. Sin intervenir, decir estoy muy pesado, estoy muy liviano. Es sentirse que voy caminando. Sin incluirle ningún pensamiento de análisis. Es sentir esto hay que hacerlo para vivirlo y sentirlo. Es ver el entorno sin juicio, sin analizar, sin interpretar. Es ir caminando e ir viendo
Así como nos dicen en la meditación, cuando hacemos la meditación, que la concentración, que deje los pensamientos que pasen como un ave sin dejar rastro. Aquí también las imágenes pasen sin dejar rastro. Caminar. Y ahora los voy a invitar a que intenten hacerlo. Y al mismo tiempo oír todos los sonidos que lleguen a nuestros oídos sin emitir juicio. Ser capaz de oír, de percibir el oído, de percibir el sonido, perdón, sin que entre, esa es la canción tal, ese es el autor tal, sencillamente oírlo, para saborearlo. Ser capaz de ver sin razonar, ver una flor, por ejemplo, sin decir esto se llama rosa, esto es rojo, sino en un estado sereno, ser capaz de ver sin el pensamiento y ponerse en contacto con la flor. La sensación que se siente, una sensación estimulante de estar en contacto con la realidad. Háganlo, experimentenlo. La gnosis vive en los hechos, se marchitan las abstracciones y es difícil hallarlas, aún en los pensamientos más nobles, decía Samael. Entonces, invito en este momento a que sientan el peso. Ahí sentados, siéntanlo, sencillamente sientan, perciban el peso. Vean el entorno, no lo miren, véanlo alrededor, sin calificar, y sientan el peso simultáneamente. Y al mismo tiempo, oigan los sonidos que lleguen a su entorno, los sonidos que lleguen al oído. Al principio, a los que no tienen la práctica, no es fácil hacerlo simultáneamente, porque si siento el peso, entonces no puedo ver, si puedo ver, no puedo oír. Pero en la medida que me ejercito, llega el momento en que esa distancia de la simultaneidad se va acercando y llego a hacerlo simultáneamente. Y cuando eso pasa, háganlo. Aquí estamos hablando de hechos que se producen por el entrenamiento y el ejercicio, para evidenciar qué pasa realmente. Sientan el peso. Vean a su alrededor y oigan los sonidos. Sin decir ese es un carro, sin decir ese es una moto, sin decir ese es un perro claro, no. Óiganlo, perciban el sonido.